Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Abril García, Andrea Peña, Gabriel Fernández y Roberto del Ángel. En este video vamos a hablar un poco sobre el equilibrio, algunas leyes de Newton y cómo se relacionan con el deporte. Todo esto visto desde una perspectiva biomecánica. Antes de empezar a platicarles un poco acerca de las leyes de Newton y del equilibrio, dijimos que lo queríamos analizar desde una perspectiva biomecánica, pero primero tenemos que definir la biomecánica. Para definir la biomecánica tenemos que entender la mecánica. Entonces, ¿qué es la mecánica? La mecánica es una rama de la física encargada de estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos. Además, estudia las fuerzas que estos cuerpos producen. La biomecánica, por su parte, estudia la mecánica en los seres vivos. Entonces, cuando decimos que queremos analizar las leyes de Newton y el equilibrio desde una perspectiva biomecánica, queremos ver cómo estas leyes afectan a los seres vivos, especialmente al humano. En los últimos años, el campo de la biomecánica ha ido avanzando considerablemente ante la necesidad de comprender el movimiento humano y aplicar este conocimiento en el deporte, ergonomía y medicina por profesionales de distintas áreas y equipos interdisciplinarios que han reconocido el potencial ante una demanda por personas e instituciones de interés. Intervenciones biomecánicas, como lo sería una electromiografía o un test de reposo cardíaco, requieren desde un inicio un amplio conocimiento de la física, especialmente la mecánica. Podrá ser interesante o tentador saltarse de una vez a un estudio biomecánico de 100 metros planos de los mejores corredores de todo el mundo y ver qué es lo que los hace diferente. Sin embargo, es importante comprender e incorporar los conceptos y leyes de la física, porque esto nos permite desde un inicio la realización de dicho estudio. Entre leyes de Newton y conceptos de equilibrio, explicaremos una parte del primer paso en el mundo de la biomecánica. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Isaac Newton y algunas aportaciones que él ha tenido al mundo moderno y a la ciencia. Y bueno, ¿quién fue Isaac Newton? Isaac Newton fue un científico, matemático, astrónomo, teólogo, inventor inglés que estudió en la Universidad de Cambridge y él estudió matemáticas y filosofía. Sin embargo, esto no le impidió también hacer contribuciones a las áreas de química, física y óptica. Y bueno, entre sus aportaciones, una de las más importantes y más populares seguramente todavía utilizadas es la ley gravitacional universal, la cual establece que mientras más masa tenga un objeto, más atracción sufre hasta el centro de la Tierra. Y bueno, así como esta tiene muchas otras contribuciones en diferentes ramas de la ciencia, como el desarrollo del cálculo matemático, la convección térmica, en la óptica la luz blanca, las propiedades del sonido como la velocidad, la intensidad y la frecuencia, la teoría corpuscular de la luz, el primer telescopio reflector y sus teorías e ideas que tenía sobre la forma de la Tierra. Y bueno, una de las más importantes y de la cual se hablará en este documental son las tres leyes de movimiento de Newton. La primera, la ley de la inercia, la segunda, la ley de aceleración y la tercera, de acción-reacción. Y bueno, es por esto y por muchas otras contribuciones que él nos ha dado, por la cual él es reconocido como uno de los padres de la ciencia moderna. Las leyes de movimiento de Newton se dividen en tres principios, los cuales ya mencionamos, y estos nos ayudan a resolver problemáticas de objetos en movimiento desde una perspectiva de la mecánica clásica. Y bueno, la primera ley es la ley de la inercia. ¿Pero qué es la inercia? La inercia es la propiedad de los objetos de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo. En palabras más sencillas, significa que es la resistencia de la masa del cuerpo a que se ha modificado su movimiento. Y la inercia es proporcional a la masa del objeto. Es decir, que cuanta más masa tenga un objeto, más inercia tendrá este también. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es la inercia, lo que plantea la primera ley es que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. En otras palabras, esto significa que un objeto permanecerá en estado de reposo o movimiento continuo, a no ser que una fuerza sea ejercida sobre este mismo. Algunos ejemplos llevados al deporte sería, por ejemplo, cuando hay un penal en un partido de soccer
el balón se sitúa en la marca y está en estado de reposo. Hasta que el jugador llega, implica una fuerza sobre de él con su pie y este sale disparado hacia la zona de gol. El segundo ejemplo podría ser también en un partido de voleibol, cuando un jugador está a punto de sacar, lo que hace es lanzar el balón hacia arriba. Por efectos de gravedad, este cae, y en el momento que está cayendo, el jugador ejerce una fuerza sobre de él para pasar el balón de su cancha a la cancha del contrincante. Segunda ley de Newton. La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. La segunda ley de Newton es relativamente sencilla de comprender. Volvemos o retomemos lo que es la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso de la segunda ley, la aceleración que emplea o que obtiene un objeto al momento de ser lanzado necesita de una fuerza específica, y nosotros, al momento de aplicar lo que es la segunda ley de Newton, para poder incrementar lo que es la aceleración, necesitamos el doble de fuerza, en este caso para lanzarla el doblemente de rápido. O en el caso de lanzar un objeto más pesado y con la misma fuerza, nuestra aceleración sería mucho menor. En el caso del deporte, es una ley muy aplicable. En casos como el soccer o el baloncesto o el voleibol, la fuerza necesaria para realizar un movimiento con un balón depende mucho de la fuerza que emplea el jugador. En el caso del soccer, no siempre los jugadores utilizan la misma fuerza para realizar un pase a media cancha o un pase hasta el otro extremo de la cancha. O en el caso del básquetbol, donde un triple necesita de una fuerza mucho mayor que el de un tiro libre. Vamos un poco a lo que es un poco más a fondo, a cómo se puede aplicar de una manera mucho más grande este concepto. Veamos a LeBron James hacer un pase muy largo y rápido. Aplicando la segunda ley de Newton, el pase que dio LeBron James de aproximadamente unos 70 o 60 metros hacia el otro lado de la cancha, hacia su compañero, LeBron tuvo que emplear una fuerza mucho mayor de la que utiliza, e incluso una fuerza mucho mayor de la que generalmente utiliza en este tipo de pases muy largos, por el hecho de que su compañero necesitaba el balón en un momento exacto para anotar. Por lo tanto, LeBron utilizó una fuerza mucho mayor y el balón obtuvo una aceleración mucho mayor a comparación de otros pases largos. Por otro lado, hay que considerar una cosa con la segunda ley de Newton y por qué es muy utilizada en deportes. Con la segunda ley de Newton, uno se puede dar cuenta de la fuerza generalmente empleada por jugadores, pero también por la relación entre el gasto energético y la fuerza. Para jugadores más novatos o que no tienen la suficiente fuerza o condición como la de LeBron James, les costaría mucho más trabajo realizar este tipo de pases y sobre todo hacerlos constantemente. Con la segunda ley de Newton, a un equipo se le haría mucho más fácil rastrear los movimientos y el gasto energético de sus jugadores, así como instruirlos a ser mucho más cuidadosos con la energía que tienen durante todo el juego. Y por otro lado, identificar qué jugadores son mucho más erráticos y utilizan movimientos mucho más explosivos durante todo el juego.
La tercera ley de Newton dice que a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. A esta ley se le llama la ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton dice que a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Esto quiere decir que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección contraria sobre el objeto A. Esta ley representa una cierta simetría en la naturaleza, ya que las fuerzas siempre ocurren en pares. Un cuerpo no puede ejercer una fuerza sobre otro sin experimentar el mismo una fuerza. Nosotros estamos experimentando la tercera ley todo el tiempo. Cuando caminamos, cuando corremos o cuando saltamos, se ejercen tres fuerzas. Una es la gravedad, que es la fuerza hacia abajo, otra es el soporte del suelo, que es la fuerza que va hacia arriba, y la tercera es la fuerza de fricción contra el suelo, que sería la fuerza horizontal. Solo estas fuerzas pueden acelerar a una persona. La gravedad siempre va a ser constante, pero la fuerza ejercida por el suelo puede aumentar en reacción a la fuerza que ejerce la persona sobre el suelo. En el deporte hay muchos ejemplos que podemos usar para explicar esta ley. En conjunto con las demás, es la encargada de poner al cuerpo en movimiento. Como se mencionó anteriormente, es necesaria para caminar, correr o saltar, como podemos ver aquí. Cuando un jugador de básquetbol hace un salto, él empuja con ambos pies el suelo. Esta sería la acción, y a su vez, el suelo ejerce una fuerza, que es la que empuja al jugador hacia arriba. Esta sería la reacción, y la altura a la que salta el deportista dependerá de la fuerza y de la distancia sobre la que se aplique esa fuerza. Vamos con otro ejemplo, ahora considerando a un nadador. Al momento de tomar impulso para su salida, él ejerce una fuerza sobre la pared, y aplicando la tercera ley de Newton, la pared ejercerá la reacción. Entonces, mientras más fuerza aplique sobre la pared, mayor velocidad tendrá sobre su salida. Entrando al tema del equilibrio, primero vamos a definir qué es el equilibrio. Bueno, el equilibrio es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la fuerza de la gravedad. Vamos a encontrar que tenemos tres subdivisiones del equilibrio que a continuación explicamos. Primero tenemos el equilibrio estático, que hace referencia a un cuerpo que se encuentra en equilibrio pero está en estado de reposo. Como ejemplo podremos poner cuando una persona está haciendo yoga y mantiene una postura por un tiempo fijo. Después tenemos el equilibrio cinético, que hace referencia a cuando una persona se encuentra en equilibrio pero está haciendo un movimiento rectilíneo. El ejemplo más común y más sencillo sería cuando una persona está en marcha y está en equilibrio. Por último tenemos el equilibrio dinámico. Este hace referencia al momento en el que el cuerpo se encuentra en equilibrio mientras se le están aplicando fuerzas inerciales. Algún ejemplo puede ser cuando una persona hace alguna inclinación mientras está corriendo. Muy bien, ahora entrando un poco a el equilibrio aplicado al deporte. Es posible encontrar ejemplos de equilibrio en cualquier deporte si lo analizamos desde cierta perspectiva. Por ejemplo, en deportes de equipo, no sé, como el fútbol, el básquetbol, es muy común que encontremos un equilibrio dinámico y cinético, sobre todo cuando los deportistas, los atletas, corren de un lado al otro de la cancha en repetidas ocasiones. Esto lo hacen no únicamente de manera lineal, sino que utilizan movimientos muy complejos para mantener el equilibrio en diferentes posturas. Es por eso que encontramos equilibrio dinámico y cinético. Sin embargo, en deportes como tiro con arco, en gimnasia, el atleta requerirá un equilibrio estático porque es necesario que mantenga una postura por tiempos prolongados. A continuación, veremos el ejemplo aplicado de lo que es el equilibrio dinámico. En esta jugada vemos como un receptor, después de conseguir la recepción, logra romper dos tacleadas y mantener el equilibrio por unas 20 yardas para conseguir la anotación. Veámoslo desde otra perspectiva.
Cabe recalcar que el jugador logra mantener el equilibrio en unos milímetros de distancia. Ahora veamos la aplicación del equilibrio estático. Esto es parte de un set por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Podemos ver cómo los atletas tienen que mantener una postura por un tiempo prolongado. Hola, estoy con el coach Edgar Alonso, él es entrenador de Tocho Bandera y fútbol americano y le voy a hacer unas preguntas para ver cómo implementa nuestro tema en el deporte. Hola, mucho gusto. La primera pregunta es, ¿por qué es importante que sus atletas cuenten con un buen equilibrio? Porque al tener un buen equilibrio, tú como atleta controlas todo tu cuerpo, entonces al controlar todo tu cuerpo puedes ser un mejor jugador. De esta forma, ¿cómo implementa el equilibrio a sus atletas? Pues lo trabajamos de muchas maneras, ¿no? Hay muchas dinámicas para trabajarlo, pero básicamente lo que hacemos es fortalecer el core y podemos ocupar un balón Bosu, hacer sentadillas arriba o lagartijas, tener una base inestable. A ver, ¿qué es eso? Ok. ¿Nota alguna relación entre factores como es la velocidad y la fuerza con el equilibrio? Sí, creo que todo va relacionado. La velocidad, la potencia, la fuerza. Entonces todo es como un conjunto para poder ser un atleta de alto rendimiento. Okay. ¿Considera que el equilibrio ha mejorado los resultados en sus partidos? Sí, definitivamente, porque pueden controlar su cuerpo y normalmente con el cansancio muchos tienden a cambiar como la forma de correr o de atrapar, entonces el equilibrio los ayuda a mantener siempre una misma forma. Ok, ¿a todo esto considera que el equilibrio hace mejorar a sus atletas? Sí, sin duda alguna. Es como un atleta más fuerte, más rápido, un atleta con equilibrio, pues es un atleta que se va a desempeñar de una mejor manera. ¿Qué ejercicios utiliza para potencializar la aceleración? Pues podemos ocupar muchos pliométricos, también podemos ocupar ejercicios de potencia como se puede trabajar en el gimnasio, en la escalera, brincos, entonces podemos ocupar también muchas vallas. ¿De qué manera puede involucrarse la inercia en un partido? Pues se puede involucrar de muchas maneras, ¿no? La inercia siempre está implícita en un juego, desde el snap del centro, que es el movimiento del centro del balón del centro al quarterback, hasta cuando dos niñas van a buscar un balón arriba, pues por inercia muchas veces hay contacto. ¿De qué manera la aceleración puede aplicarse en un pase dependiendo la jugada? Pues es dependiendo del tipo de jugada. Si es una pantalla que es un pase de 2-3 yardas, no puedes lanzar el balón con mucha fuerza o muy rápido debido a que las niñas pues van a tener menos tiempo para acomodar sus manos. Al contrario, si es un pase profundo, puedes meter una aceleración mucho más rápida del espiral para que el balón viaje más rápido en el aire y sea menos probable que te intercepte. Okay. Y la última pregunta sería, ¿de qué manera se preparan para que en un tacleo la fuerza de reacción del ofensivo no sea mayor que la que ejerce el tacleador? Bueno, eso sería en equipado, entonces la manera que se preparan pues es tener fuerte todo el físico, o sea, todo el cuerpo tiene que estar fuerte, tienes que tener una memoria muscular, tus músculos deben de estar fuertes para recibir el impacto y no provocar una lesión. Ok, eso sería todo, muchas gracias De nada, por su información. Conceptos como el equilibrio y las leyes de Newton nos ayudan a dar ese primer paso para comprender la biomecánica. Médicos, fisioterapeutas, ingenieros y ergonomistas implementan estos conceptos día a día en sus investigaciones para poder comprender el movimiento del cuerpo humano, ya sea por sí solo, en actividades de la vida diaria o en el deporte, donde últimamente ha incrementado la demanda por el interés de organizaciones para poder maximizar el rendimiento del atleta.